yo los voy a sacar de los cables, de los inductores y de los red pitaya y las otras cosas. Y un poco la idea de cerrar esto es mirar un poco la perspectiva futura. Es cómo estamos soñando esto, cómo nos estamos imaginando esto, y a la vez en el lío que nos estamos metiendo, porque no solamente hay un lío técnico, hay un lío de un montón de otras cosas que no tenemos todavía tan claro cómo lo vamos a resolver, pero que queremos seguir caminando y empezar a abrir esas preguntas un poco en eso. Entonces vamos a hablar sobre los impactos de cómo soñamos esto y de esos desafíos que tenemos que de alguna manera ir resolviendo en este camino. En términos de los impactos, me voy a enfocar solamente en cosas clínicas y cosas sociales. Obviamente hay un montón de desarrollos técnicos que ustedes ya intuyen que estamos teniendo. En el primer ámbito de los impactos es el diagnóstico temprano. Y en el diagnóstico temprano es básicamente saber lo antes posible que alguien está enfermo. Y lo voy a ejemplificar con tres casos. Cáncer, que es una de las grandes áreas donde uno puede tener impactos en términos de desarrollo temprano, en accidentes cerebrovasculares y enfermedades neurodegenerativas. Yo voy a partir con una imagen que acabamos de mandar para levantar fondos y que es muy interesante en el fondo. Esto resumen básicamente qué es lo que pasa con el cáncer de mamas. Y tenemos dos gráficos. Un gráfico que nos dice el cáncer avanza en ciertas etapas. La etapa 1 quiere decir que hay unas pequeñas células cancerosas en una región muy localizada. En la etapa 2, estas células a veces se van a ir a unos nodos, los nodos linfáticos que andan dando vuelta por ahí. En la etapa 3, el cáncer ya se expandió en la mama. Y en la etapa 4, esto ya se expandió a cualquier parte del cuerpo. Y si uno mira eso en términos de costo, cuánto le cuesta al sistema de salud tratar a estas personas, se ve esta pendiente. Esto en Estados Unidos. O sea, etapa 1, 71 mil dólares, etapa 2, 97, etapa 3, casi 160, y etapa 4, 180. ¿Y por qué va creciendo esto? Porque le tenemos que meter más tecnología. Entonces, en esta etapa probablemente hay una extirpación. Mientras más avanzamos, empezamos a hacer radioterapia, quimioterapia, cirugías mucho más complejas. Entonces, el costo se nos dispara. ¿Qué pasa ahora con la sobrevida? ¿Qué pasa si podemos intervenir a esa mujer con un cáncer de mama? Si lo intervenimos en etapa 1, etapa 2, el 99% de sobrevivía a los 5 años. Miremos en etapa 3 y ahora caemos a 87. Y lo miramos a etapa 4, un tercio de las mujeres van a sobrevivir. Entonces, lo que nos está diciendo ese gráfico es, invirtamos aquí, en diagnosticar en etapa temprana, porque es mucho más barato y además porque las posibilidades de sobrevida son mucho mejor. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aquí hay un segundo gráfico que nos dice, gástense 100 mil dólares, que es más o menos el costo de un mamógrafo de rayos X tradicional. Entonces, si ustedes se gastan 100 mil dólares en ese equipo, van a poder tener una sensibilidad del 60%. ¿Qué significa sensibilidad del 60%? Que el 40% de esas mujeres nunca se le detectó que tenían un cáncer y por lo tanto van a avanzar en este camino. Vayamos a buscar otra técnica, ultrasonido. Ultrasonido, otros 100 mil dólares y tenemos una sensibilidad un poquito más baja. Nuevamente, la sensibilidad un poquito más del 40% de las mujeres se nos va a pasar, nunca vamos a detectar eso. Bueno, juntemos 100 y 100 mil dólares y hagamos las dos cosas en conjunto.
y eso nos va a mejorar a un poquito menos del 70%. Pasemos a resonancia. ¿Quién recuerda cuánto costaba un resonador? $1 millón o más. Entonces, de los $200.000 pasemos a $1 millón y ahora sí vamos a tener sensibilidades cercanas al 100%. Entonces, lo que nos dice este gráfico es, movámonos para allá, pero si nos movemos para allá, tenemos que tener un presupuesto de 5 o 10 veces más de lo que teníamos en términos de resonancia. Entonces, lo que soñamos es movernos acá en términos de diagnóstico temprano y movernos allá en términos de sensibilidad, de cuán efectivos somos en detectar estas enfermedades. Miremos otro ejemplo. Miremos accidentes cerebrovasculares. El gran porcentaje de estos son isquémicos. ¿Qué significa eso? Que algo obstruye la irrigación sanguínea. Entonces, a alguien tuvo un accidente, se le forma un coágulo, ese coágulo se fue a nuestro cerebro y dejamos de irrigar una zona. O a alguien le gustaban mucho los McDonald's, formó una placa aterosclerótica, se soltó y esa placa terminó en el cerebro y nuevamente obstruyó una región del cerebro. ¿Qué es lo que hace eso? Apoptosis celular. ¿Quién se acuerda de qué es lo que hace eso? Apoptosis significa que esa célula se empieza a morir. ¿Por qué? Porque no le llega oxígeno, no le llega nutrientes, y dependiendo de dónde se está muriendo eso, podemos tener o la muerte o alguna disfunción importante. Hay gente que tiene problemas motores, problemas de habla, de visión, de escucha. Y nuevamente el cuento implica diagnóstico temprano. Si es que nosotros somos capaces de detectar esto con horas del accidente, bueno, podemos intervenir, podemos disolver ese coágulo con medicamentos, podemos intervenir quirúrgicamente en algunos casos, y por lo tanto la prognosis, cómo va a evolucionar esa persona, va a ser mucho mejor. Cuando ya hay una amplia zona que dejó de irrigarse y no intervenimos, esa zona se muere. Y dejamos de tener esa función y tenemos que reentrenar a alguien para que pueda caminar, y eso es muy costoso. Entonces, nuevamente queremos mirar hacia el diagnóstico temprano. Pongámonos un poquito más evolucionados y miremos las enfermedades neurodegenerativas. Múltiples de ellas, la esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, ELA y montones. Todas ellas tienen en común una cosa, que no sabemos nada. Y que cuando alguien ya se lo detectó, uno lo mejor que puede hacer es que no sea tan rápido. Pero esa persona ya se murió de eso. Entonces, lo que está avanzando la ciencia en términos de investigación es, además de tratar de entender, es diagnosticarlo temprano. Porque cuando uno lo diagnostica temprano, uno abre ventanas terapéuticas, uno abre la posibilidad de diseñar tratamientos que me permitan corregir estas enfermedades. Entonces, en algún minuto, soñamos que vamos a ser capaces de detectar temprano para poder abrir esas ventanas terapéuticas. ¿Bien? Ok. Enfoquémonos ahora en impactos sociales, más que clínicos. El principal es mejorar y hacer mayor el acceso a estos resonadores. Si uno mira los países de la OECD, uno mira que el promedio son como 15 resonadores por millón de habitantes. Eso es como el promedio. Pero si se va a países como Estados Unidos, esto llega a 38. O sea, un número más o menos grande comparado con lo que tenemos en Chile. En Chile tenemos más o menos 12. Uno dice, no estoy tan mal como el promedio de la OECD. Sí, en términos de promedio es cierto. A mí me gusta Nicanor Parra y Nicanor Parra dice, tú te comes 2 panes, yo ninguno, en promedio nos comemos 1. Y eso es lo que sucede aquí, en Chile. En Chile la distribución de esos resonadores está muy, muy mal. Si uno mira
grandes números, en términos prácticos, el 87% de esos resonadores están en el sector privado y solo un 3% en el sector público. Y para peor, esos resonadores están en ciudades grandes, pero si uno va a Aysén y quiere hacerse una resonancia porque tiene un accidente cerebrovascular, ¿qué va a suceder? Me va a decir, usted se tiene que tomar un bus, cruzar 3 ferries, y con suerte en 6 meses más le van a dar una hora en Puerto Montt. Entonces no nos sirve eso. Esa distribución no nos sirve para atacar el diagnóstico temprano que necesitamos realizar. Ok, ¿cómo soñamos esto? Nos pusimos a soñar y dijimos, ¿saben qué? Lo mejor que podríamos hacer es poner esto en los centros de atención primaria. En Chile se llaman los CESFAM, los Centros de Salud Familiar. ¿Cuántos hay en Chile? 400. ¿Cómo nos imaginamos esto? Bueno, en cada uno de estos CESFAM poner un resonador y sabemos que esos CESFAM están más o menos bien distribuidos y somos de alguna manera capaces de atender de manera temprana a esta población, en el fondo. Con eso mejoramos el acceso, con eso mejoramos las listas de espera, que hoy día son de meses, a veces de años. Con eso mejoramos el aspecto clínico del diagnóstico temprano y eventualmente podemos cambiar un poquito el paradigma. Algo que no quedó tan claro un poco de las presentaciones de hoy, que al reducir el campo y hacer un montón de cambios tecnológicos, lo más probable es que la calidad de esas imágenes no sea tan buena como la del resonador de $1,500,000 que tenemos en la clínica X. Entonces, quizás un cambio de paradigma sería introducir el concepto de triage. ¿Conocen el concepto de triage? Triage es algo que nos permite discriminar rápido si algo está enfermo o está sano, pero no tenemos ningún grado de especificidad respecto del problema puntual. Entonces, quizás lo que necesitamos es decir, mira, a alguien le duele la cabeza y ya le ha dolido por 7 días la cabeza. Ups, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos en una situación de un accidente cerebrovascular o necesitamos darle un doble paracetamol y mandarlo para la casa? Bueno, ese es el triage que nosotros soñamos, es decir, ¿sabes qué? En vez de esperar esos 7 días, esperemos 2, que se haga una resonancia y efectivamente detectamos ese 95% que es los casos de la gente que tiene cefalea y que no tienen ninguna condición muy grave, en el fondo. Y dejamos ese 5% para un uso racional de esos resonadores un poquito más avanzados y efectivamente hacer las interconsultas que requerimos en el hospital o en la clínica que sea, en el fondo, donde sí van a tener un resonador de muy alto campo y una calidad bastante mejor a la que eventualmente podríamos lograr. Otro cambio importante, cambiar el paradigma de nuestra industria local. Queremos, en el fondo, tener una industria aquí en Chile capaz de hacer desarrollo tecnológico en un área muy compleja, muy costosa, como es el área de resonancia magnética. Nos imaginamos, en el fondo, hace poco, no sé si vieron, hay una empresa que es de un exalumno y también profesor, que hizo el primer bus a hidrógeno, bus público en combustión de hidrógeno, de celdas de hidrógeno. Nos imaginamos en la misma foto, nosotros aquí con un grupo grande de investigadores teniendo el primer resonador en Chile, construido en Chile, diseñado en Chile. Miremos ahora los desafíos y los voy a agrupar en 5 áreas: instalación, uso, operación y conectividad, validación clínica, levantamiento de fondos y desarrollar un modelo de negocios. Hoy en día, si es que uno quiere instalar uno de estos resonadores de $1,500,000, uno tiene que gastarse $50,000 en esa habilitación. Entonces, claramente no tenemos que seguir ese modelo. Tenemos que eliminar la necesidad de jaulas de Faraday, que es gran parte de este costo, y desarrollar algún tipo de herramientas que nos permita hacer esa instalación en un lugar como un CESFAM y no en una clínica con un presupuesto de $50,000 para hacer esa instalación. Y eliminar
también un montón de complejidades técnicas que requieren esas instalaciones. Uso, operación y conectividad. Un segundo problema es es cómo operar estos resonadores. Los Simpson, Homero, ¿dónde trabaja? En una planta nuclear con unos paneles súper complejos. Bueno, esto es lo mismo, salvo que es en una pantalla un poco más grande que esta, pero que tienen muchos campos de decisión, de parámetros, de opciones en el fondo. Entonces, si queremos hacer un desarrollo de un resonador, nos tenemos que preocupar de eso, porque la posibilidad que haya en Aizen un tecnólogo que haya estudiado 5 años acerca de tecnología médica y cómo adquirir resonadores es inviable. Entonces, tenemos que movernos a otro escenario, en un escenario donde esa resonancia está hecha de una manera más simple, donde podamos en el fondo hacer una especie de entrenamiento a enfermera, a un paramédico o a algún profesional de la salud que no tenga esa instrucción, pero que no tenga que enfrentarse a una consola de cientos de parámetros donde obviamente no va a tener ninguna respuesta. Quizás movernos a operación remota, en el fondo decir, bueno, todo este set de imágenes van a ser capaz de adquirirlas un enfermero o un tecnólogo o un paramédico, pero para casos más difíciles, bueno, quizás tenemos que tener una oficina remota donde sea capaz de intervenir un poquito más esas adquisiciones que son un poquito más complejas. Y un último punto aquí tiene que ver con el diagnóstico. O sea, si ya hay problemas con poner un tecnólogo médico en un Aizen, olvídense de poner un radiólogo que sea capaz de diagnosticar eso. Entonces también tenemos que resolver un tema de conectividad y logística, de decir, bueno, esa enfermera va a obtener la imagen, la va a mandar a un lugar centralizado y en ese lugar centralizado va a haber alguien experto que va a poder tomar una decisión diagnóstica respecto de esa imagen. Validación clínica. Nos estamos metiendo con la salud de las personas. Y podemos ser muy entusiastas y tener un montón de ingenieros que seamos súper competentes y bien calificados, pero finalmente hay que evaluar el resultado final. Y el resultado final de esto es si somos capaces o no de hacer un diagnóstico. Entonces tenemos que estar sujetos a alguna validación clínica. Algo que quizás no quedó tan claro, el hecho de que nosotros reducimos los resonadores significa que los estamos haciendo específicos para ciertas regiones. Me explico, lo que tenemos aquí es algo para cabeza o extremidades. Siempre y cuando no sea muy cabezón, yo no quepo aquí. Nosotros acabamos de enviar un proyecto para hacer un resonador para mamas, que va a tener muchos de estos componentes, pero otros los vamos a tener que cambiar porque esto no es adaptable a una mama porque tiene otra geometría y otros requerimientos. Entonces, ok, vamos a tener que empezar a incluir distintos modelos de resonadores y para cada uno vamos a tener que hacer una validación clínica de esos. Vamos a tener que empezar a ver si es que somos capaces realmente de detectar un cáncer de mamas y va a ser una evaluación clínica distinta a si somos capaces de hacer una detección de un accidente cerebrovascular. Vamos a tener que tener lugares de prueba. En el fondo, ahora empezamos a tener complejidades quizás un poquito más políticas, decir, mira, juntarnos con el jefe de servicio de la región X para decirle, mira, ¿podrías tú autorizar el uso de este aparato para diagnosticar ciertas patologías en ese CEFAM que está en la localidad de no sé dónde? Cambiar un poco el paradigma. Quizás también vamos a tener que, si soñamos con esta idea de triage, bueno, tenemos que validar también esas capacidades de diagnosticar a grosso modo si es que alguien está con una condición o no. Por el momento hemos financiado esto a pulso. Nosotros tenemos como un montón de proyectos chicos que han estado aportando todo esto. Bueno, estamos en todo el proceso de levantar fondos y por el momento lo hemos hecho a través de fondos públicos.
Nos ha ido mal en algunas postulaciones, tenemos fe que la próxima nos salga y si no nos sale vamos a seguir postulando, pero vamos a necesitar un montón de recursos para que escalar esto un par de veces y eventualmente también fondos privados. Tenemos que realizar o desarrollar un modelo de negocios y poder implementarlo. Aquí en Chile hay veces que la gente dice, bueno, van a lucrar. No, si no se trata de lucrar, se trata de hacer un sistema sostenible. O sea, esto tiene que ser capaz de generar recursos y autosustentarse, porque tenemos que ser capaz de operar, y para operar significa que si tenemos 400 resonadores en estos CFAM, hacerles la mantención, repararlos. Oye, no quiero tener el resonador de la versión 2024, quiero tener la capacidad de ir incorporando mejoras y tener una versión 2025, 2026 y hacer un continuo de cómo ir avanzando. Entonces tienes que tener una área de desarrollo bastante importante que sea capaz de hacer mejoras sobre esto. Una cosa que es bastante interesante que nosotros adherimos a la filosofía de Open Science, Open Source, y nos encantaría que todo lo que desarrollemos sea abierto. Bueno, ¿cómo hacemos un modelo de negocios que sea compatible con eso? ¿Cómo lo hacemos para que ese nuevo desarrollo que logramos hacer lo abramos, pero también genere un mecanismo que nos entregue recursos para hacer esto sostenible? Entonces ahí hay un desafío no menor. Y finalmente hacer algo que mantenga esta relación simbiótica entre la academia y la industria. O sea, yo no me imagino una industria de la resonancia magnética sin un grupo de 20 alumnos desarrollando o haciendo el nuevo experimento, el nuevo diseño sobre estos resonadores. Y para finalizar, y quizás la pregunta más importante para hoy, me permiten los otros presentadores, esta para mí la principal pregunta del día es cómo seguir motivando a gente talentosa como ustedes o como otros para seguir involucrándose en esta aventura. Eso es, muchas gracias.